Hola, buenas noches. Les habla Evelyn Medina. Como pudimos observar en el video anterior, Rachel Chow y Sheila Edith fueron las responsables del homicidio de Skylar Ness. Con base a estas dos delincuentes, voy a hacer una hipótesis, ya que no cuento con los antecedentes del caso, solo con la información suministrada por internet, de tal modo que nos permita saber el por qué estas dos adolescentes se convirtieron en delincuentes, y es a través de los actores de las teorías impartidas en la clase de criminología por el profesor Davis Jiménez. Para empezar, la teoría de Caín y Abel. Esta teoría aplica en el caso en estudio, ya que se pudo observar la envidia, el resentimiento y el recelo, como por el simple hecho de mantener su popularidad. Y por eso ellas cometieron el homicidio intencional calificado por alevosía y por motivos fútiles. Y estas niñas o estas adolescentes fueron sancionadas penalmente. Cabe mencionar que Caín también asesinó a su hermano Abel y Dios lo sancionó. Tenemos que tener presente que toda conducta desviada genera una consecuencia. La teoría de Aristóteles, él hace mención que el malhechor no puede ser reinsertado en la sociedad. Por ende debe ser decapitado, es decir, pena de muerte. En este caso no aplica en las adolescentes la teoría de Aristóteles, ya que se busca en las personas que cometen algún delito que sean reinsertadas en la sociedad para un mejor vivir. El otro autor es Joseph Gall. Él fue el creador de la frenología, es decir, que es la disciplina que relaciona el comportamiento con la personalidad. Él dice que a causa de esto las personas cometen lesiones y homicidios, y es a causa de el exceso de la defensa del cerebro. Esta teoría aplica en el caso que está en estudio, ya que estas adolescentes cometieron un homicidio. Delta Porta es el otro autor. Él habla sobre la fisionomía de la persona. Señala que el delincuente tiene anomalías, como por ejemplo en la cabeza, sus manos, que son más la grande, la estatura, la nariz, la forma de los dientes, de las orejas. En este caso, yo puedo decir que esta teoría no aplica en las adolescentes en estudio. ¿Por qué? Porque ellas no tienen o no cuentan con estas características que Porta señala en su teoría. Él lo señala como características del delincuente. Fíjense que Francisco Carrara es el otro autor. Él señala que no existen delitos por enfermedad, que cada persona es libre de tomar sus decisiones y planificar lo que va a realizar de manera positiva o negativa.
Puedo decir que la teoría de la escuela de la criminología aplica en el caso de estudio. ¿Por qué? Porque estas dos adolescentes planificaron con inteligencia y voluntad el homicidio de Skyler Ness. El otro autor es Pablo Feuerbach. Él habla sobre la teoría psíquica del comportamiento del individuo, es decir, que mientras la pena es más alta, la persona se limita en sus acciones, y eso aplica en el caso en estudio, ya que ejecutaron estas chicas el delito sin medir las consecuencias que podían generar sus actos. Por otra parte, la teoría de Charles Darwin, esta trata sobre la adaptación, es decir, la capacidad que tiene la persona en adaptarse al medio ambiente. Hipotéticamente puedo decir que este autor aplica en el caso de estudio, dado que una de las delincuentes, en este caso Rachel Schoff, ella era sumamente religiosa y se pudo evidenciar que se adaptó al medio por su mejor amiga Sheila Eddy. Por ende, ambas se convirtieron en delincuentes. Hablando de Dominique Esquirol, él hace énfasis sobre las enfermedades mentales, planteando la monomanía o locura moral. Esta se parece mucho al perfil de los asesinos en serie. Acá la persona no presenta alteraciones a la inteligencia, sino trastornos que afectan la voluntad, que lo puede llevar al crimen. Puedo decir que esta teoría no aplica en el caso de las adolescentes que asesinaron a Skyler Ness, ya que esto trata más que todo de los asesinos en serie. Por otra parte, Quetelet es el fundador de la escuela cartográfica. Es el primero que hace una estadística y plantea la situación de acuerdo a un mapa y señala que la ley técnica se va a aplicar de acuerdo al tiempo y al espacio donde está ocurriendo. Cabe mencionar que esta teoría sí aplica en el caso, ya que desde el punto de la criminología lo aplicamos en nuestro país, Venezuela, para el estudio de la conducta de los delincuentes, subsumiéndolas en nuestra legislación venezolana. Gabriel Tarde se considera el iniciador de la corriente psicosociológica. Habla del modelo de la imitación para con el otro y allí aplica el fenómeno de la moda, la costumbre, entre otros. Esta teoría no aplica en el caso en cuanto al homicidio, ya que su entorno o el entorno de las adolescentes no acostumbraba a cometer delitos como el que ellas realizaron. Lombroso. Él habla de la teoría del criminal nato. Según unos estudios que él realizó, señala que hay características físicas que el delincuente tiene o mejor dicho, y lo hace ver como tal, como un delincuente. En el caso de las delincuentes que estoy estudiando,
no aplica dicha teoría, ya que ellas no contaban con esas características que el Lombroso está señalando. Enrique Ferri. Su estudio se basa en las causas endógenas, que son las que la persona lleva por dentro, donde señala que habían causas que lo consideraban internamente por herencia, gracias a los fenómenos que han habido dentro de su familia, como delincuentes de gran magnitud. Se puede decir que esas cosas ocasionaban que la persona tuviera gran potencial biológico hereditario para cometer delitos, pero que el hombre tiene una gran capacidad para decidir de manera positiva o negativa, lo señala Ferri. Cabe mencionar que en esta teoría las delincuentes no cumplen con el potencial biológico de manera hereditaria que Enrique Ferri señala. La teoría de Darwin-Sutherland trata sobre los delincuentes de cuello blanco. Aquí se aplica el superyo, es decir, a ellos lo que les importa es el qué dirá la sociedad si se entera que ellos cometieron algún delito. Por lo tanto, ellos cubren eso con dinero. Esta teoría aplica para las personas adineradas, para las personas con poder político, estatus alto, es decir, las personas pudientes. Pero en esta oportunidad no aplica esa teoría en el caso de Sheila y la otra adolescente, dado que ellas no contaban con un nivel económico alto. Ellas vivían en un lugar con pocos lujos y su familia tampoco tenía lujos o dinero como para cubrir lo que ellas cometieron con dinero. Freud habla sobre el psicoanálisis, que trata de una terapia que se le hace al individuo en la psiquis para poder comprender su comportamiento. En esta oportunidad voy a hablar sobre el id o el ello, región inconsciente. Freud señala que en ocasiones el hombre no puede controlar determinados momentos o determinados actos. ¿Por qué? Por su psique no le dice, hey, está malo lo que estás haciendo. Pues él es controlado por su inconsciente. Entonces, en cuanto a las delincuentes en estudio, esta teoría no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ellas actuaron con mucha inteligencia, sí, con mucha cautela. Ellos sabían cómo iban a hacer la coartada. Ellas planificaron, escondieron durante y después los elementos de convicción para poder consumar el homicidio de Skyler Nice. Y por último, y no menos importante, tenemos la Escuela de Chicago, el cual señala el comportamiento criminal que es el resultado de los factores económicos, y eso dependerá de la estructura social. Aquí tratan 4 teorías.
La primera de ellas es la teoría de la desorganización social. Esta teoría aplica en las delincuentes en estudio, dado que ambas crecieron con familias disfuncionales, vivieron la separación del divorcio de sus padres. En este caso, Sheila Eddy tuvo que crecer en un lugar y, o mejor dicho, criarse en un lugar y crecer en otro. ¿Por qué? Porque gracias a la nueva pareja que su madre encontró, ella tuvo que mudarse para otra ciudad, para vivir y para estudiar. También puedo señalar que ambas adolescentes delincuentes carecían de estímulos y esto hacía que existiera una desorganización social. Por otra parte, está la teoría de control. Esta teoría aplica en el caso, como por ejemplo, Sheila Eddy, ella creció como religiosa, era muy creyente a Dios y eso le proyectaba a una persona con principios y valores. Pero su comportamiento con la sociedad era muy desordenado y eso lo demostró siendo una de las chicas malas del instituto donde estudiaba. La otra teoría es la teoría de la oportunidad. Esta aplica por el delito que ellas cometieron, dado que aprovecharon la oportunidad para consumarlo en tiempo y espacio. Y la última teoría es la teoría feminista, el cual no aplica en las adolescentes en estudio. ¿Por qué? Porque esta trata del control del hombre hacia la mujer y por ende eso no se da en este caso. Para finalizar, cabe mencionar que gracias a la hipótesis que se realizó de las diversas teorías aplicables en el caso de estas dos adolescentes, se pudo evidenciar del por qué ellas se convirtieron en delincuentes. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.